¿Qué tal, chicos? Estamos aquí listos para otro en vivo y en esta ocasión vamos a tener a mi amigo Fernando, que es psicólogo y especialista en mindfulness. Así es que vamos a invitarlo porque nos va a estar diciendo 10 tips que podemos utilizar en nuestro día a día. Esto me parece algo súper interesante y que nos va a ayudar un montón para que nosotros podamos aprender a desarrollarlo, ¿no? Porque yo creo que es muy fácil hablar de lo que es el mindfulness, pero luego decimos, bueno, ¿y cómo lo hago, no? O sea, día a día, porque la definición así muchas veces nos quedamos con la idea de que estamos hablando de meditación y que solo es esto de la meditación, pero no, no es así. Realmente es un estilo de vida, tiene muchísimas más cosas que ver que solo este tipo de cosas, así es que Fer, que es un experto, le he pedido ayuda porque si se han dado cuenta, hace unos días subí un video, hace 2 días más o menos, acerca de lo que para mí era el mindfulness, ¿no? Y bueno, aquí ya tenemos a Fer, pero quería preguntarle a un experto justo que nos diga para él qué es el mindfulness y cómo podemos utilizarlo. Aquí nuestro Fertz, que al final es su primer en vivo, así es que vamos a enseñarle aquí un poquillo cómo vamos a invitarlo, que creo que sí, ya está aquí entrando, me parece. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Pues mira, que les estaba aquí comentando que lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar en mindfulness, pero ya como a la práctica, o sea, ¿cómo podemos utilizarlo en el Un día? segundo que veo que se me ve un poco mal. Yo creo que Se te así ve se un me ve poco mejor, porque me veía como un reflejo. genial. Sí, no te preocupes, Fer, que se te ve bien. Además que lo más importante es que, bueno, te voy a presentar y pues esta cuestión de que eres psicólogo y eres experto en mindfulness. Por eso te he pedido ayuda, porque es una herramienta que, bueno, que soy sincera, a mí no era algo que me gustara mucho, que yo, la gente que me conoce por ahí, Blanca, que anda, sabe perfectamente que el mindfulness no era como mi hit y que no era algo que me encantara, pero el hecho de empezar a trabajarlo día a día, de empezar a trabajarlo con las pacientes, de yo empezar a incorporarlo en mi vida, me di cuenta de los mega beneficios que puede haber y de lo poderoso que puede llegar a ser el tener un estilo de vida de mindfulness. Y por eso te pregunto a ti, Fer, cuéntanos, en tus palabras, para ti, ¿qué es el mindfulness o el estilo de vida de mindfulness? Bueno, pues el mindfulness realmente es un estilo de vida donde yo trato de estar más presente, yo trato de conectar más con las actividades que hago, trato de conectar más también con las personas y sobre todo trato de estar más atento o tener una sensibilidad hacia las distracciones que tengo. Porque muchas veces en el día a día y cada vez más por la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad acelerada y con un montón de distractores, pues muchas veces pues no estamos realmente conectados, estamos constantemente preocupándonos por un montón de asuntos, estamos constantemente ahora con la tecnología siendo interrumpidos por el móvil, por el ordenador, entonces pues llega un momento en el que nos saturamos y el mindfulness nos ayuda a tomarnos estos descansos y volver a conectar. Entonces a mí me parece muy interesante y sobre todo la charla de hoy voy a tratar de que sea práctica y que pueda ayudar a la gente a aplicar el mindfulness en su día a día, porque muchas veces el mindfulness de forma clásica se ha aplicado como de una forma muy costosa, quizá haciendo protocolos donde tenías que dedicar una hora todos los días, hacer, hacer mindfulness y hacer prácticas como prácticas que se denominan formales y dentro de las prácticas formales sí que son prácticas pues, que implica pues, estar una hora observando tu respiración o estar una hora observando diferentes partes de tu cuerpo. Y todo esto, pues para mucha gente, pues puede ser como demasiado. Entonces, algo que yo hago en mi consulta y que aplico es introducir el mindfulness poco a poco, de una forma pues más sencilla en el día a día de las personas. Es decir, al final sí que se ha demostrado que con poco tiempo podemos obtener ya muchos beneficios del mindfulness y que el mindfulness tiene una gran aplicabilidad, es decir, que podemos aplicar el mindfulness a un montón de actividades del día a día y que no tiene que ser difícil ni tiene que ser costoso y sobre todo puede ser muy provechoso y puede suponer un factor de protección ante el desarrollo de problemas de salud mental que recordamos también que estamos en el mes de la salud mental en Estados Unidos, ¿Cierto? todavía no en España, pero esto puede ser también algo que nos ayude a prevenir y a promover nuestra salud.
Y que nos ayuda mucho, yo creo que en esta cuestión de que vivimos con mucha ansiedad, ¿no? O sea, yo creo que a veces creemos que este tipo de herramientas o este tipo de cosas solo se trabajan para personas que ya tienen un diagnóstico, ¿no? Una persona que tiene un trastorno de ansiedad o, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho con trastorno de la conducta alimentaria, pero no es así. O sea, no es así. Yo creo que, como dices tú, puede ayudar a prevenir muchas cosas o incluso cuando tenemos un mal día, o sea, bueno, es que ahorita ya vivimos en una sociedad y en una situación como que a veces el estrés y la ansiedad están a tope siempre. Entonces, este tipo de cosas nos van a ayudar al día a día, o sea, no importa que no tengamos un trastorno como tal o un problema como tal, nos van a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Así es, Andrea, así es, Andrea. El mindfulness no hace falta que tengamos un problema psicológico, es algo también que nos va a proteger de poder desarrollar un problema psicológico, porque como veremos hoy, al final todas estas pautas tienen que ver con disfrutar más de nuestro día a día, con disfrutar más de nuestra rutina, es decir, la felicidad y el bienestar están en el aquí y ahora y está en el poder apreciar los pequeños momentos en el día a día. Y sobre todo, pues eso, ahora daremos tips para poder en el día a día aplicar el mindfulness, disfrutar más de nuestro día y poder protegernos de posibles problemas de salud mental. Así es que, sin más, vamos a empezar con el tip número uno. Pues vamos a ver, el primer tip sería dedicar tiempo a hacer actividades tranquilas. Es decir, mucha gente en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad muy acelerada, pues no tiene tiempo de ocio. Entonces yo le diría a todo el mundo que una forma de proteger nuestra salud mental es dedicar cierta parte del día a una actividad de ocio y sobre todo si puede ser una actividad de ocio tranquilo donde yo realmente pues pueda conectar con lo que estoy haciendo y lo pueda hacer con calma, va a ser mucho mejor. Por ejemplo, yo me pongo en esa situación porque yo creo que vamos a hacerlo así un poco interactivo. Tú das un tip y yo doy el ejemplo de qué haría o cómo creo que podríamos hacerlo. Y algo que me encanta y que de hecho disfruto un montón es tomar el sol. Ahora que ya viene esta época de verano y que ya empezó a hacer calorcito y demás, o sea, de verdad no saben a mí lo rico que es el poder por las tardes, o sea, literal saco mi toalla esta de verano, me pongo el bikini o me pongo un shortcito, lo que sea, dependiendo del frío que haya, y salirme a tomar el sol. Y puedo poner una música súper bajita, o sea que no es como que la fiesta entera, sino que un poquito de música y me pongo a tomar el sol. Y para mí eso es algo que me da la vida. O sea, sinceramente son de esas cosas que yo agradezco totalmente cuando las puedo tener. Para mí ya son vacaciones, o sea, a ese punto. Te voy a copiar porque bueno, ya se ve que a mí también me gusta tomar el sol. Se ve que a mí también me gusta tomar el sol, pero eso, y además has dicho algo que tiene que ver mucho con esto, es decir, no hay que esperar, hay mucha gente que se pasa su jornada laboral o se pasa la vida esperando a irse de vacaciones. No esperes a irte de vacaciones, es decir, tenemos que buscar momentos vacacionales, entre comillas, Eso. cada día. Y eso es un muy buen tip y cada uno que busque el suyo, quizá para otra persona no es tomar el sol, pero desde luego que tomar el sol además incluso está demostrado que aumenta la serotonina. Es decir, incluso en los países nórdicos existen terapias lumínicas que tienen que ver con que les ponen unas pantallas solares para la depresión. Entonces, tomar el sol también tiene un elemento protector. Claro que, bueno, todo no es una charla sobre cómo tomar el sol, pero bueno, ya sabéis que hay que tomar el sol con precaución y sobre Sí, todo sí, siguiendo los totalmente. consejos de los dermatólogos. Pero muy buen Y tip, Fer, tú Andrea. que tienes esa terraza tan increíble ahí, o sea, aprovechala ya este fin de semana, ¿eh? O sea, como primer ejercicio de este fin de semana, salte a tu terraza que está increíble y te pones un ratito a tomar el sol. Si subes una historia tomándote el sol, me etiquetas y la subimos. Vale, de acuerdo. Pues vamos a pasar al segundo tip del día. Sería conectar con la gente, no juzgar y no etiquetar. Es decir, muchas veces cuando conocemos a alguien, pues enseguida le ponemos una etiqueta. Pues esta persona pues es maleducada, o esta persona es muy simpática y muy graciosa, o esta persona es poco seria, o esta persona quizás como muy intelectual. Y muchas veces, pues quizá esa etiqueta, cuando nosotros etiquetamos o ponemos un nombre a una persona, tratamos de buscar elementos en nuestro entorno que justifiquen esa creencia. Entonces, al final, empobrecemos esa relación y estamos como buscando esas expectativas. Entonces, la idea desde el mindfulness sería poder escuchar a alguien, poder hablar con alguien, sobre todo notando estas ideas preconcebidas, notando estas creencias
y no dejándonos llevar por ellas y conectando más con lo que sentimos en cada momento. La verdad es que yo tengo que ser muy honesta, es algo que he trabajado mucho por mi carrera, ¿no? O sea, por la cuestión de la psicología, ¿no? El hecho de no juzgar a la gente mucho antes de conocerla. Entonces es, ok, puede venir una persona que para mí, o desde mi apariencia, o desde a lo mejor alguna nacionalidad, alguna cosa, ya te empiezas a hacer prejuicios de lo que puede ser esa persona, ¿no? Y es como no, a ver, vamos a escucharla, ¿no? Vamos a tratar de, yo le digo a las chicas, ¿no? Empatía no es ponerte en el lugar de la otra persona, ¿no? La empatía viene siendo el ponerte en el sentimiento de la otra persona. Porque a lo mejor para mí una situación no me genera ni ansiedad, ni estrés, ni depresión, ni angustia, ni miedo, ni nada. Pero entonces conecta con esa emoción. Y entonces de esa manera sí vas a sentirte en el lugar de la otra persona, ¿no? No en la situación, sino en la emoción de la otra persona. Exactamente, exactamente, de eso se trataría, Andrea. Pues vamos a pasar al tercer tip. El tercer tip sería disfrutar de la belleza de la naturaleza, es decir, sobre todo poder tener momentos en nuestro día a día de conexión con la naturaleza, es decir, si tenemos un parque cercano o si tenemos alguna área verde, pues poder pasar por esa zona, porque la naturaleza por sí misma ya nos va a dar como una satisfacción y nos va a dar relajación, es decir, los quirófanos no están pintados de verde al azar. Es decir, el verde es un color que si observamos la naturaleza y conectamos con ella, vamos a poder calmarnos y vamos a poder sentirnos más tranquilos. Y entonces, por ejemplo, que algo que me parece muy curioso es que en Japón los médicos de cabecera recetan baños forestales, recetan a la gente irse al campo, irse a la naturaleza, irse a dar paseos, porque está comprobado que estos paseos por la naturaleza calman muchísimo y sobre todo reparan nuestro cuerpo y nuestra mente del estrés diario al que nos vemos sometido. Y otro estudio que me pareció muy interesante y que quería compartir también es un estudio que se hizo en residencias de ancianos. Entonces, a unos ancianos se les dio una planta para que cuidasen y a otros ancianos no se les dio ninguna planta. Bueno, se les dio una planta y se les dijo que esa planta la se iba a cuidar la enfermera. Bueno, los ancianos que tuvieron que cuidar esa planta vivieron más años que los ancianos que no tuvieron que cuidar ninguna planta. Es decir, también pues una idea podría ser pues conectar con la naturaleza o también tener alguna planta en casa y cuidar de ella. También está comprobado que aumenta nuestro bienestar psicológico e incluso nuestra vida, nuestra longevidad. O sea que si estamos hablando de la naturaleza, también podría aplicarlo a los animales, ¿no? Claro, sí, la naturaleza y ¿Vale? sí, sí, sí. Vale, pues entonces, si lo aplicamos a los animales, ahí sí te puedo decir que yo desde que soy bebé, o sea, he tenido gatos. De hecho, ahora que llevo un mes viviendo aquí en Zaragoza, es el único mes que recuerdo desde hace mucho, mucho tiempo donde no tengo gatos. Entonces, sí lo estoy sintiendo, ¿eh? O sea, Vaya. realmente a mí, y tengo que ser muy honesta, yo trabajaba, bueno, tú lo sabes, trabajábamos juntos y al final era un trabajo, pues, que te implicaba mucho desgaste emocional y demás, ¿no? Entonces yo, para mí, llegar a casa y abrazar al gato, o sea, mi gato, o sea, agarrar a esa cosa peluda y esponjosa, ya, me daba la vida. O sea, realmente sí es algo como que siento que la naturaleza nos da calma, nos da paz, nos alivia, nos da energía, nos da todo esto, ¿no? Entonces, bueno, en mi ejemplo serían los gatos, hay gente que es el perro, hay gente que tiene, pues eso, plantas, que tiene peces, pero es como ese contacto con la naturaleza, ¿no? A lo que te refieres. Mi ejemplo serían los gatos. Así es, así es. Y me he quedado preocupado. ¿Qué vas a hacer ahora que no tienes gato? Buscaré uno, te lo prometo. Ya estoy en vías de buscar un gato, pero es que me da vida. Entonces, sí, por estabilidad emocional necesito buscarme un gato. Estoy de acuerdo. La verdad es que los animales tienen un gran poder para satisfacernos y para calmarnos. Otro tip sería hacer cambios en nuestra rutina diaria. Que sería el cuarto tip, exactamente. Entonces, el cuarto tip tendría que ver con que pues muchas veces cuando tenemos rutinas preestablecidas, cuando siempre hacemos lo mismo, pues no estamos tan conectados y no estamos tan presentes y muchas veces pues hacemos cosas en lo que el mindfulness conoce como piloto automático. Piloto automático es cuando hacemos una cosa pero no estamos realmente presentes, no estamos como con nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, pues vamos al trabajo, estamos conduciendo y no sabemos cómo hemos llegado.
O puede ser, o nos estamos duchando y no sabemos si nos hemos lavado la cabeza o no, es decir, nos lo lavamos 2 veces, a lo mejor. Entonces, para que esto no pase, podríamos dentro del mindfulness pues notar esto, que nos estamos distrayendo por un pensamiento, que no estamos realmente presentes. Pero bueno, una estrategia para que esto no pase sería introducir pequeños cambios. Es decir, pues si siempre me levanto por la mañana y lo primero que hago es ducharme y luego tomo el desayuno, pues puedo tomar el desayuno primero y luego ducharme, establecer pequeños cambios en nuestra rutina diaria preestablecida con el objetivo de tener un mayor nivel de atención debido al cambio. Vale, ¿sabes qué voy a hacer yo? O sea, así como planteando los ejercicios, me voy a ir por otro camino al trabajo. O sea, porque cuando yo salgo de mi casa, me voy siempre, siempre, siempre por el mismo camino para llegar al trabajo. Pero hay otras rutas, o sea, no tengo por qué siempre tomar esa, hay maneras de llegar. Entonces, lo que voy a hacer es variarla. De repente salir y decidir, hoy en lugar de irme por esta calle, me voy por la otra y si no, haré algún giro, ¿no? Pero para que sí que es verdad que conecte más con mi trayecto hacia el trabajo y no vaya como en cuestión monótona de como ya sé a dónde ir y cómo tengo que ir, pues voy en automático, como dices tú. Y una cosa que no sé si la vayas a decir después, pero que yo trabajo mucho en mindfulness y que me ha gustado mucho que lo has mencionado, la parte de la ducha. Yo siempre le digo a las pacientes, a mis amigos, y porque yo lo he hecho, es la ducha consciente. O sea, realmente cuando te vayas a duchar, conecta contigo. Conecta con tu cuerpo, o sea, es un momento súper íntimo que dejamos pasar del día a día. Entonces es como realmente mira el shampoo, huele el shampoo, o sea, con todos tus sentidos, o sea, conecta con todos tus sentidos en el momento que te estás duchando, en el momento que estás tocando tu cuerpo, sino que lo hacemos tan automáticamente y es un momento súper íntimo que podríamos disfrutar mucho y que nos ayuda a conectar con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Hablando de aquellas personas que casi todos tenemos alguna cosa ahí random con alguna parte de nuestro cuerpo, pues esto nos ayuda a realmente conectar con él y empezar a tener esa aceptación. La verdad es que sí, al final el tema de la ducha, súper buen ejercicio para todos los problemas, todas las personas que tengan un problema de alimentación, me parece muy buen tip. Y luego al final, pues eso también el mindfulness tiene que ver con poder disfrutar también en nuestro día a día, encontrar esas situaciones agradables y sobre todo si es una primera hora y por la mañana va a cambiar nuestra actitud. Porque mucha gente se levanta por la mañana y ya se levanta, hoy tengo un mal día, hoy ya estoy mal. Pues si todos los días realmente te levantas y vas a la ducha y vas a la ducha con la actitud y con las ganas de disfrutar de la ducha, vas a tener muchas probabilidades de que ese buen humor continúe a lo largo del día. Así que me parece muy interesante lo de la ducha para todo el mundo realmente. Es decir, ducharnos es algo que hacemos todos la mayor parte de los días y es una actividad que es agradable de por sí. De hecho, bueno, ahorita nos está comentando Blanca que con el TCA es difícil, claro que sí. O sea, claro que sí, por eso esta es una herramienta que nos ayuda mucho a conectar con el cuerpo. ¿Y cómo podemos empezar a hacerla? Empezamos con las partes que nos cuestan menos trabajo y vamos progresivamente llegando a esas partes que a lo mejor nos generan más dificultad. Sí, a lo mejor, ¿no? Que estoy pensando en la cabeza me genera menos situación, ¿no? El conectar con ella, pues empiezo con la cabeza. Empiezo con las manos y luego ya si empiezo a subir y me doy cuenta que lo estoy pasando muy mal, bueno, puedo detenerme ahí. La siguiente vez voy tratando de que poco a poco y progresivamente me vaya sintiendo más el cuerpo, vaya aceptando más mi cuerpo y por eso esto termina siendo progresivo. No quiere decir que no vaya a ser desagradable en algún momento o que no me vaya a implicar algo a nivel emocional. Claro que sí, esto lo va a hacer. Pero es que eso es justo de lo que se trata el enfrentarse a los miedos, ¿no? No es que cuando me deje de dar miedo lo voy a hacer, es no, aunque me dé miedo lo voy haciendo, pero progresivamente. O sea que, Blanca, puedes empezar a hacerlo desde partes de tu cuerpo que te generen menos, a lo mejor rechazo, menos dificultad y luego progresivamente ir a justo esas áreas en las que tenemos mayor dificultad. Y sin más, mi Fer, Qué pasamos buenas al... indicaciones, Andrea, qué buenas indicaciones. Pasamos al quinto, que es conectar con el momento presente. Entonces sería darnos cuenta de que muchas veces a lo largo del día estamos como absortos, como que de repente nos viene un pensamiento y sobre todo lo peor es que nos venga un pensamiento negativo y que nos venga un pensamiento catastrófico y que nos quedemos ahí atascados y enredados pensando en este pensamiento. Entonces desde el mindfulness nos diría, no, date cuenta de que estás enganchado en un pensamiento que no es útil, en un pensamiento que no te está viniendo bien y trata de conectarte con el aquí y ahora y con el presente. Y algo que podríamos hacer es conectar con nuestra vista.
Es decir, la visión realmente es algo maravilloso. No nos damos cuenta de tomarnos un momento para poder darnos cuenta que el hecho de ver tiene que ver con un montón de reacciones bioquímicas en nuestro cerebro y de impulsos eléctricos que convierten la luz en color y que realmente es una experiencia impresionante. Entonces, algo que podríamos hacer dentro del mindfulness es empezar a centrarnos en nuestros sentidos. Podemos elegir, por ejemplo, la vista y ver pues todos los colores que tenemos a nuestro alrededor, centrarnos en algún objeto que nos genere calma y tratar sobre todo de mirar sin etiquetar, sin juzgar, simplemente mirar y conectar con cómo nos hacen sentir los diferentes paisajes, los diferentes objetos, las diferentes situaciones y quizá también poder pensar en un objeto, en un paisaje o en un cuadro que podemos tener en casa que nos transmita calma y poder pues centrarnos en él. No sé si se te ocurre algo de cómo podrías tú aplicar este tip, Andrea. De hecho, o sea, a mí me encanta trabajar mucho con los sentidos porque soy una persona como que siento que a veces muy distraída, ¿no? O sea, como que a mí me pasa mucho eso de que mi cabeza, o sea, se olvida de irse a un lugar, se va de un lugar a otro, del pasado al presente, digo, al futuro, y no se centra en el presente. Entonces, algo que a mí me ha ayudado mucho a conectar con mi presente son justo los sentidos, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? Y yo, es verdad que la vista creo que la tengo menos desarrollada que el tacto. O sea, el tacto me hace conectar más con mi presente que la propia vista, ¿no? Entonces, yo lo que hago mucho Uh es -huh. con las manos. O sea, yo cuando estoy con una persona y que de repente ya, o sea, ya me di cuenta que ya me fui, que quién sabe dónde estoy o que el pensamiento se me ha ido, conecto con mis manos y empiezo a tocarme las manos, ¿sabes? Entonces, esto me hace para mí volver a conectar en el presente y entonces sí, ya soy capaz de con los otros sentidos empezar a decir, qué estoy viendo, qué estoy oyendo, qué estoy oliendo, si estoy comiendo algo a qué sabe, ¿sabes? O sea, como que utilizar todos los sentidos para centrarme en ese mismo momento, pero por el que empiezo yo siempre es por el tacto, porque es el que como que me regresa. Es, Andrea, ¿dónde estás? O sea, conecta aquí y ahora. Qué bueno. Y además, exactamente, es buscar el sentido y buscar tu fórmula. Y también el mindfulness tiene que ver con ser curioso y con experimentar y poder estar más atento a realmente cuando hago esto, cómo me siento, cómo me resulta. Y poder encontrar pues, nuestro sentido y nuestro camino para poder regular nuestras propias emociones de una forma individual. Pues vamos a Genial. pasar al sexto Sí, tip, súper. que es aceptar las emociones desagradables. Es decir, muchas veces cuando a lo largo del día, pues todos podemos tener alguna decepción, algún pequeño fracaso, podemos cometer algún error y muchas veces pues esto nos llega a arruinar el día porque no somos capaces de aceptar ese error, nos quedamos como muy enganchados en esta emoción. Entonces, dentro del mindfulness, lo que diría es que realmente cuando tratamos de observar nuestras emociones sin tratar de evitarlas, cuando las aceptamos y nos abrimos a ellas, realmente las emociones se tienden a disipar. Podemos controlarlas más y podemos asumirlas. Entonces, cuando tengas una emoción desagradable, al final muchas veces de manera intuitiva lo primero que hacemos es tratar de empujar esa emoción, tratar de echarla, no la queremos, nos ponemos nerviosos, nos aceleramos, entonces no, todo lo contrario. Es decir, en tu día a día, sobre todo esto es importante empezar con pequeñas frustraciones o pequeñas ansiedades, porque a lo mejor no puedes empezar con un gran miedo que tengas, pero sí quizá pues con una pequeña, pues te has puesto mal un acento en haciendo un trabajo y se te ha olvidado y se lo has mandado al profesor, pues quizá notar esa frustración y observarlo, o un SMS, quizá un WhatsApp que has escrito mal un WhatsApp o que te has equivocado de persona y quizá eso ya pues te hace a nivel mental, Dios mío, ¿qué he hecho? Pues no, párate, observa esa emoción, observa ese malestar y aprende a aceptarlo y a poder canalizarlo y sobre todo a observar cómo muchas veces cuando cometemos un error o cuando nos sentimos mal, como que entramos en bucle. Entonces, observar cómo estos bucles y simplemente pues dejarlos pasar. De hecho, o sea, algo que yo, que como que diría yo que es concretar lo que estás diciendo es la tolerancia a la frustración, ¿no? Tolerancia al malestar, o sea, no nos gusta sentirnos mal. Y esto tiene que ver desde pequeños, ¿no? Que siempre nos decían como, no llores, no te enojes, no te enfades, no hagas berrinche, no te pongas triste, no, no, no. Y era ¿por qué no? O sea, al final son emociones y si las reprimimos es peor. Así es que realmente cuando tienes ganas de llorar, llora. Cuando te quieras enojar, enójate. Cuando quieras estar, pues frústrate. Cuando quieras estar triste, está triste. O sea, realmente
déjate sentir la emoción que tienes. De hecho, eso es algo que yo he trabajado mucho, porque mi mamá es psicóloga, pero mi padre no tiene muy buena inteligencia emocional. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi madre era como de llora, o sea, si quería yo llorar, me dejaba llorar y yo ahí hacía mis dramas y mi padre llegaba y me decía, no, no llores, no llores, ¿por qué lloras? Es que no, no debes de llorar. Y era como, déjame llorar, ¿no? Entonces al final, hoy en día, la gente que me conoce sabe que lloro mucho, pero es mi manera de gestionar ese malestar, ¿no? O sea, es como permitirme, o sea, no reprimirme el que esté triste o el que esté angustiada o el que esté enojada o el que esté como esté, que es esa emoción desagradable, pero me la permito ya sentir, o sea, ya no me reprimo sentirla. Cuando me enojo, pues me enojo y digo, pues ya está, estoy enojada, o sea, sí, estoy enojada, estoy enfadada, ¿y por qué estoy enfadada? Y de hecho tengo un discurso conmigo misma, ¿no? Le digo a la gente, esto se ve medio raro, me voy al baño, o si estoy en una oficina, pues sí la cierro, y empiezo a hablar conmigo misma, ¿no? A ver, o sea, es que cómo es posible que hayas hecho esto o que haya pasado el otro, pero me permito el decir, pues sí, estoy enojada o he cometido un error, lo que sea, y poder sacarlo. Antes lo que hacía era como, no te enojes. O sea, Andrea, no te enojes, es una tontería, no te enojes y reprimirla. ¿Y qué pasa? Que luego sale, explota. O sea, de alguna manera esa energía va a salir. Entonces ahora es como, bueno, pues sácala. Si has estado enojada o te ha pasado esto, y luego sácalo y luego ya vas a poder pensar cognitivamente qué puedes hacer para poder gestionarlo. Pero primero, libérate de eso. O sea, toleremos el sentirnos mal. Y a los que haya aquí, que sean padres o que tengan contacto con niños, por favor, no les digan que no lloren o no les digan que no se pueden enojar. O sea, déjenos que se enojen. O sea, busquen que la manera de expresar ese malestar no se haga ni daño a ellos ni le hagan daño a alguien más. Pero mientras eso no suceda, pues tienen todo el derecho a poder sentirse mal y poder expresar ese malestar, ¿no? Pero esta me parece una de las más importantes, ¿eh? Muchas gracias. Está bien no estar bien, que es el lema del mes de la salud mental y súper importante, Andrea. Y Mm. la verdad es que ha sido muy clarificador todo esto que nos has contado hoy. Entonces vamos a pasar al séptimo tip, que sería recordar que los pensamientos no son la realidad. Es decir, muchas veces cuando tenemos un pensamiento, imagínate que yo pienso que soy un chimpancé volador, o pues sería algo realmente ridículo. Es decir, nadie se lo creería, yo no me lo creería, me parecería ridículo, pero realmente, pero mucha gente pues tiene el pensamiento de soy un inútil, soy un vago, soy lo peor, soy incluso una mierda. Y la gente se queda enganchado en estos pensamientos y realmente lo pasa fatal. Entonces en Mindfulness lo que dice es que los pensamientos son solo pensamientos, los pensamientos no son la realidad y los pensamientos no tienen un impacto por sí mismos. Yo puedo pensar lo que sea y puedo pensar que estoy volando o que puedo volar y ser completamente absurdo, pero muchas veces, por Sí, desgracia, la gente le da mucha importancia a sus pensamientos y sobre todo esto quizá para la gente joven, los adolescentes, que nos pueden estar escuchando, que quizá todavía pues tienen un mayor enganche a estos pensamientos y les molestan más, sobre todo decirles esto, en plan, tienes que empezar a identificar cuáles son tus pensamientos útiles y funcionales y cuáles son tus pensamientos inútiles y disfuncionales. Y empezar a dedicar menos atención a los disfuncionales y a los inútiles. Hacer como estas dos categorías y sobre todo notar esos enganches que tenemos a determinados pensamientos, porque tenemos determinados pensamientos que son cíclicos. Es decir, hay gente que siempre sí, piensa que es fea, que su cuerpo está mal, que quizás algo que nosotros vemos mucho por nuestro trabajo, sí. y entonces no te quedes enganchada a ese pensamiento, no te quedes enganchado a ese pensamiento. Trata de generar otros pensamientos alternativos. Como dices tú, ¿no? Al final, un pensamiento no es una realidad. Nosotros le damos esa connotación a lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí, de alguna manera es como, ok, vamos a mirar si esos pensamientos, como dices tú, son reales. Y si son reales, o sea, como decimos, ¿no? O sea, no te preocupes, ocúpate. O sea, hay algo que puedas hacer con eso, pues hazlo. No hay algo que puedas hacer con eso, con ese pensamiento que te está pasando, acéptalo. Entonces es o haces algo o lo aceptas. Y pasa página. Los otros pensamientos, los que son intrusivos, ya nos has dado muchas técnicas para poder trabajar ese tipo de pensamientos, porque cuando se nos viene un pensamiento que es muy intrusivo, que nos está dando vuelta, que nos preocupa mucho, que nos da mucho miedo y que realmente es como irracional, ¿no?
y es muy intrusivo. Al final, si nosotros tratamos de luchar contra ese pensamiento, más fuerza le vamos a dar, ¿no? Un ejercicio que trabajo mucho es el de no pienses en un perro blanco con manchas negras. Es que ya lo has pensado. Entonces, no puedes decirle a tu cerebro, no pienses que soy fea, no pienses que soy fea, no pienses que soy fea, porque lo único que tu cerebro está escuchando es fea, 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 fea. Estás reafirmando todavía ese pensamiento. Entonces, no es luchar contra el pensamiento negativo o disruptivo que te viene, es enfocarte en tu presente para que esta como voz que todo el tiempo nos está ahí diciendo un millón de cosas empiece a apagarse. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos más en lo que estamos haciendo, ¿no? Y que ya nos has dado varias técnicas ahora para podernos nosotros como adherir a ese presente y dejar pasar esos pensamientos que es que no son ciertos, ¿no? O sea, que yo trabajo mucho con él. Cuando éramos pequeños, de seguro llegaba alguien y nos decía, es que eres tonto. Y nuestra madre nos decía, ¿y eres tonto? Y tú, no, pues no le das caso. Y en algún momento he dicho yo, ¿qué ha pasado de eso a que ahora como adultos viene otro compañero de trabajo y nos dice, eres tonto? O nos dice, tu trabajo está mal hecho o trabajas fatal o lo que sea. Y en lugar de decir, claro que no, yo lo hago bien y pasar de, no, nos enganchamos. O sea, nos enganchamos a ese pensamiento de la otra persona y digo, o sea, y cuando éramos pequeños sí teníamos la capacidad de decir, pues no lo soy y a tomar, me voy yo y hago mi vida, y ahora nos enganchamos y nos aferramos. Y entonces ahí es cuando realmente tenemos que ver que si lo que la persona está diciendo es un miedo mío, y entonces por eso lo estoy tomando como verdad, pero si no en realidad es un pensamiento, déjalo, o sea, que no te enganches con él. Exactamente. Vamos a pasar al tip 8, que el tip 8 Sí. es ser agradecido, es el poder del agradecimiento. Es decir, yo creo que es algo que todos nos podemos sentir empatía o sentirnos identificados, pero yo creo que todos, después de esta situación pandémica que hemos vivido, pues nos hemos dado cuenta de todas las cosas que teníamos maravillosas antes y que realmente no valoramos. Por desgracia, muchas veces los seres humanos, hasta que no perdemos algo, no somos capaces de valorarlos. Y muchas veces la gente lo que quiere es lo que no tiene y no quiere lo que tiene. Entonces esto es completamente absurdo. Entonces en nuestro día a día realmente ya tenemos muchas cosas que nos gustan, tenemos muchas cosas que ya nos hemos acostumbrado a ellas. Entonces desde el mindfulness el mensaje sería no des nada por hecho. No puedes dar por hecho el hecho de tener un hogar, no puedes dar por hecho que puedas salirte a dar un paseo todos los días. No des por hecho que te puedes salir de fiesta, no des por hecho que puedas tener salud y que no te va a pasar nada, porque todo eso se puede derrumbar y ya lo hemos visto. Entonces, en vez de, porque ahora hay gente que puede entrar en el catastrofismo de Dios mío, la vida es terrible, o en el existencialismo. No, el enfoque sería agradecer todo lo que tenemos ya en el día a día, porque tenemos muchas cosas y no las tenemos que dar por hecho. Sí, y de hecho eso es algo, a mí me preguntan, ¿no? La gente, los que son mis amigos y que lo saben, me dicen, Andrés, que eres súper positiva, eres súper alegre, no sé qué, o sea, disfrutas mucho la vida, ¿no? También las pacientes me lo decían, pero porque justo yo trabajo como con ese pensamiento, ¿no? Todo en esta vida tiene cosas buenas y cosas malas, o sea, ventajas y desventajas. Y yo elijo, sinceramente, tratar de siempre ver las ventajas. No quiere decir que me ciegue a no saber lo que son las desventajas de las situaciones, pero es como, sí, es verdad, ¿no? Ahora que me he tenido que mudar. Claro que he perdido cosas por mudarme, claro que sí, y las tengo súper enlistadas y sé perfectamente, pero yo elijo y yo decido que cuando me levanto por la mañana, en lugar de estarme repitiendo las cosas que he dejado por mudarme, me estoy repitiendo las cosas que he obtenido al mudarme, porque toda esta vida tiene ventajas y desventajas. Entonces, si yo agradezco todos los días las cosas que estoy obteniendo al haberme mudado, en lugar de enfocarme en lo otro, vives de una manera más positiva. O sea, porque la felicidad no está en las cosas que están por fuera ni en las cosas que tenemos, está en la actitud de cómo vemos las cosas que tenemos. Entonces, yo de verdad que sí le recomiendo a la gente todos los días den gracias por lo que tienen y te va a cambiar la perspectiva, te va a cambiar la energía con la que vives día a día. No de un día, hay que hacerlo bastante tiempo, pero cambia, pero cambia.
Exactamente, hay que hacerlo bastante tiempo, es decir, quizá elegir un momento del día para agradecer, es decir, por ejemplo, antes de dormir, que antes de dormir la gente suele pensar en las cosas que ha hecho mal, las cosas que le preocupan. Yo le diría a esa gente que algo que pueden hacer es pensar en las cosas que ha hecho bien y pensar en las cosas que agradecen de ese día. Sí, sí. Entonces vamos a pasar al noveno tip. El noveno tip es hacer descansos en el uso de la tecnología. Es decir, la tecnología lo ha invadido todo y no nos damos cuenta realmente de todas las interferencias que tenemos debido a la tecnología en el día a día y no nos damos cuenta también del estrés acumulado que la tecnología tiene en nosotros. Es decir, estar constantemente viendo pantallas tiene un montón de consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico porque estamos constantemente hiperestimulados. Entonces, constante y cada vez todos necesitamos un mayor grado de estimulación para captar nuestra atención. Es decir, ahora los jóvenes ya es que no es que no son capaces de leer, es que ya no son capaces de ver un vídeo largo. Ya solamente son capaces de ver 30 un vídeo... segundos, ¿Eh? de 30 segundos, los nuevos reels de Instagram, o sea, Exacta- exactamente, de ver como contenidos súper cortos. Entonces sí que necesitamos hacer descansos del uso de la tecnología para hacer un uso pues más, más pausado de la misma, porque muchas veces pues no nos damos cuenta del estrés que nos genera pues estar constantemente atento a las notificaciones, a las llamadas, a los correos electrónicos. Entonces hacer pausas, por ejemplo, a la hora de comer, sería, nosotros que somos especialistas en trastornos de alimentación, desde luego, no comer con el móvil, ni con el ordenador, ni con la televisión. Comer cuando comemos, que comer es una experiencia agradable de por sí, solamente comer y dedicarnos a disfrutar de ese momento agradable que todos hacemos en el día varias veces. es verdad, yo creo que eso sería algo que tendría que practicar más. O sea, en esto sí tengo que ser muy sincera. Como mi empresa ahora mismo depende de las redes sociales y depende de estar publicando cosas y demás, estoy más enganchada. Aún así, o sea, aún así, realmente yo hice el promedio de cuánto tiempo pasaba en Instagram y creo que fue 1 hora y media. O sea, que Ah, tampoco no. es Sí, no, poco porque creo que el promedio es lo que para todo el movimiento que tienes, es muy poco, la verdad, está muy bien. Sí, sí, de hecho, eso es lo que me decía. O sea, la gente normalmente cree que me la vivo pegada al móvil, pero es que soy muy productiva en el móvil. O sea, es como que yo lo agarro y ya sé a lo que voy. Publicar, subir, no sé qué, escribir, bla, 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 y lo dejo. Y luego otra vez lo agarro para subir otra cosa, lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que me siento como muy enganchada a las redes sociales, al móvil y a todo esto. Y algo que sí, es que mi vida cambia totalmente cuando sale el sol, porque cuando sale el sol, de verdad, aparte de tomar el sol, me doy mis descansos, o sea, dejo totalmente el móvil, pongo música, no sé si eso se le pueda decir, desconectarme de las redes o no, o sea, porque al final dejo algo de música y estoy ahí tomando el sol y no sé, disfrutando de las cosas, pero en silencio, o sea que no contesto ni notificaciones, ni mensajes, ni nada, o sea, es como que simplemente oír la música de fondo. Y cuando me salgo a tomar algo a una terraza, ¿vale? Ahí sí, sinceramente intento dejar el móvil, de hecho si puedo en la bolsa y no sacarlo y disfrutar ese momento de desconectar, ¿no? Porque sí me he dado cuenta que algo que me hizo petar, o sea, que la gente que me sigue desde hace tiempo sabe que en algún momento estuve muy mal emocionalmente por la sobrecarga de trabajo y todas estas cosas, entonces algo que necesitaba era desconectar y es algo que me he estado permitiendo al cambiar mi estilo de vida y todo, y lo recomiendo, ¿eh? O sea, recomiendo, todos necesitamos por lo menos un break y un momentito de descanso, desconectar y conectar con nosotros mismos o conectar con la naturaleza y lo que estamos alrededor. Es que muchas gracias, Fer. Vamos a por el 10. Y el tip 10 y el último es aumentar nuestra conciencia corporal. Es decir, de esto hay mucha investigación ahora, que es decir, que muchas veces como que la psicología de una forma clásica lo que ha pensado es que tenemos que cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestras emociones. Pero lo que se está empezando a investigar ahora es que cuando cambiamos nuestra postura corporal, por ejemplo, cuando también esto tiene un impacto en nuestras emociones y tiene un impacto en nuestro pensamiento. Es decir, que no solamente los pensamientos impactan en el cuerpo, sino que nuestro cuerpo también tiene un impacto en nuestro pensamiento. Entonces, algo que se ha demostrado, por ejemplo, que hay muchas prácticas de meditación que consisten en observar la respiración y hacer como, tener como esbozar una pequeña sonrisa.
Es decir, y está demostrado que cuando esbozamos una pequeña sonrisa, aunque lo hagamos de una forma forzada, cambia nuestra química cerebral y aumentamos nuestros niveles de serotonina y nos sentimos más felices. Entonces, esto es algo que podemos elegir, no es forzar. El mindfulness no tiene que ver con forzar nuestras emociones, porque a la gente cuando le introduzco este tipo de ejercicios de tener más conciencia corporal, es decir, por ejemplo, la gente que está triste o ansiosa tiene una postura como más encogida para adentro, hay gente que está tensa. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que está todo el día así, como está todo el día tensa. Entonces, ten sobre todo una conciencia de que tu postura corporal mantenida a lo largo del día puede tener un impacto en tus emociones y en tu pensamiento. Entonces, puedes elegir, es decir, yo también puedo elegir tratar de estar más recto, puedo elegir también tratar de relajarme de vez en cuando y no estar tan tenso a nivel corporal, que esto es algo que pasa mucho a los pacientes con un perfil más restrictivo. Y yo pues puedo elegir incluso pues también esbozar una sonrisa pues en un momento del día, no como para contrarrestar una emoción negativa o una decepción, sino simplemente por el hecho de hacerlo y poder también generar un estado emocional positivo en mí. Es decir, estamos muy acostumbrados a generar estados emocionales negativos en nosotros y los damos por hechos y nos parecen normales. Y cuando le decimos a alguien que genere un estado positivo en sí mismo, se asustan o les parece algo malo. Pues no, puedes ponerte una canción animada de música y ponerte a bailar y te puedes poner contento enseguida. Puedes coger un bolígrafo, ponértelo en las comisuras de tus labios y en 3 minutos está demostrado que científicamente va a aumentar tu nivel de felicidad. Entonces no necesitas hacer grandes cosas para cambiar tu estado de ánimo. Tú puedes elegir tener un estado de ánimo diferente aquí y ahora. Muy bien, Fer. Oye, muchísimas gracias por ¿eh? Hay una cosa que me acordé yo de un capítulo de Grey's Anatomy que me encanta, donde el cual se hablaba de un estudio que luego investigué y era cierto, en el cual tú si te pones en la Sí. postura del superhéroe durante un cierto tiempo, creo que como 3 minutos o una cosa así, realmente te aumenta los niveles de serotonina y toda esta sensación como de sentimiento de sentirte bien, ¿no? O sea, como poderoso, como capaz, como, no sé, o sea, que te ayuda a realmente sentirte bien el estar con esta postura, ¿no? De hecho, lo he trabajado a veces con las pacientes. No me creían, pero funciona. O sea, de verdad que es algo que sí te cambia la postura. De hecho, en lo personal, yo cuando tenía problemas de autoestima en la adolescencia, uno de las cosas que no me gustaban de mi cuerpo era que era muy alta. Entonces, normalmente hacía esto, ¿no? O sea, me encorvaba mucho para estar como a la altura de mis compañeras y demás. Y yo me acuerdo que eso todavía me deprimía más. O sea, yo realmente me sentía como más triste, más cabizbaja, me sentía peor con mi cuerpo, o sea, de verdad, lo pasé muy mal. Y en el momento en el que dije, o sea, soy alta, ¿qué le voy a hacer? O sea, no por eso voy a estar encorvada toda mi vida, no por eso me voy a sentir menos por ser alta. Y entonces empecé ya realmente como a caminar derecha, o sea, realmente me he dado cuenta, el otro día estaba, o sea, es que yo me pongo hasta tacones. O sea, una cosa que en la vida, o sea, se me hubiera ocurrido en la vida, o sea, era como impensable yo poniéndome esas cosas porque como si yo soy alta, ¿para qué voy a poner eso, no? Y ahora me siento tan segura de mí misma, o sea, porque también una de las cosas que he trabajado es la postura y tener una postura, sentirme orgullosa de quién soy, pues es el cuerpo que me ha tocado y ya está, y estoy orgullosa de, y eso me ha cambiado toda la perspectiva y un montón de cosas. Entonces, sí, de verdad, cosas tan sencillas como dices tú, el cambiar una pequeña cosa de manera corporal, sí tiene un efecto emocional en nosotros y que yo creo que eso es lo importante, el que empecemos a tratar de hacer estas cosas, que no las dejemos, chicos, así es que por favor, los que lo han escuchado, de verdad, son 10 tips súper importantes, guarden este video porque de verdad les va a funcionar, si no el primero, el segundo, sino que todos, así es que de verdad, Fer, muchísimas gracias porque yo obviamente me sé todo esto del estilo de vida y demás, pero no lo sé concretar de la manera que lo haces tú porque al final tú eres el experto. Entonces, muchas gracias por dejarnos como súper en claro 10 tips y si la gente quiere, vamos a hacer otro y nos buscas más tips, por favor, Fer. Pues ha sido un placer y yo espero que la gente pues lo ponga en práctica y que nos pueda comentar realmente pues cómo le está yendo con la aplicación de estos tips. Es decir, sobre todo es eso, que puedes empezar poco a poco, no necesitas mucho tiempo, no necesitas hacer una inversión muy grande para tener cambios positivos en tu día a día. Entonces es No. importante, empieza a cuidar más tu salud mental y a cuidar más de ti mismo. Y quería terminar con una frase que había apuntado sobre el mindfulness, que dice, el ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo.
Por eso es llamado presente. Es decir, cada día que tenemos es un regalo y cada día que tenemos que aprovecharlo y tenemos que empezar a generar rutinas y hábitos que podamos disfrutar. Y estos son 10 consejos que son cosas muy concretas y muy sencillas que podéis aplicar en vuestro día a día para poder disfrutar más de vuestro día a día y también para poder hacer una prevención de que podáis tener y desarrollar un problema de salud mental. Así que muchas gracias por la invitación, Andrea. Ha sido un placer. Además, me encanta tu trabajo en Instagram. Además, me pareces una persona muy natural y además que hablas mucho también de tus dificultades y de tus inseguridades. Y me pareces pues, un gran ejemplo a seguir para mucha gente de hablar con naturalidad y de compartir tu proceso, tu camino y todo lo que sabes. Así que te deseo muchos éxitos y que sigamos colaborando. Ay, pero te quiero mucho, ya lo sabes. Yo también voy a tener muchas más colaboraciones contigo, lo sabes. Muchísimas gracias, chicos, y cualquier cosa nos pueden escribir a cualquiera de los dos. Nos vemos a la Chao. próxima.